Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este segundo capítulo de este podcast que ya le tenemos nombre y se llama Casi Funcional. En este podcast, para los que no saben, nosotros tratamos de abordar la salud mental desde una mirada más humana, desde una mirada de alguien que está aprendiendo a hacerlo, ¿cierto? Que soy yo, que soy un kinesiólogo, creador de contenido, que de repente tiene sus temitas ahí con la salud mental. Estamos en otro setup hoy día, pero eso no nos va a detener a armar un capítulo bueno. Así que el día de hoy quiero partir haciendo una recomendación, y porque de esto que les voy a recomendar ahora es de lo que nació esta transición que estoy haciendo ahora, y además hartos temas interesantes que vamos a comentar enseguida. Bien, les quiero recomendar un libro de Rafael Santandreu creo que se llama. Yo creo que varios lo deben conocer porque tiene hartos libros bien conocidos, pero este es uno que me llamó la atención y ahora que lo estoy leyendo lo encontré así, pero... Así que se llama No hagas montañas de granos de arena. Y abajo dice, y todo son granos de arena, ¿ya? Es un libro que nos habla mucho de lo que se va a tratar este capítulo de reeducar la mente, ¿ok? Reeducar la mente para la felicidad. Bien, entonces tiene hartos puntos a destacar de lo que voy a ir hablando a continuación mientras les voy haciendo una breve introducción. Más que nada porque yo, bueno, como comenté en algunos puntitos en el capítulo pasado, yo soy una persona que es muy autoexigente, hiperexigente conmigo mismo. De hecho era lo que les comentaba, que el capítulo anterior salió a raíz de que yo quería hacer un proyecto. Y como que yo quería, bueno, en realidad quiero hacer varios proyectos, pero todos como que tengo que estar, no, tiene que salir perfecto para que pueda salir a la luz, digamos. Y bueno, este podcast es la principal razón por la que yo estoy trabajando, porque yo esto lo estoy sacando así, o sea, a mí se me ocurre algo para hablar en el podcast, aprieto grabar y me pongo a hablar. Ya, yo no trato de no hacerme pautas ni nada porque siento que mientras más quiero prepararlo, más se va así, pero para otro lado, que no quiero. Y finalmente termino dejándolo botado porque no quedó como yo esperaba que quedara. Bien, así que aquí en mi libreta que mostré el capítulo pasado, hice algunos apuntes de las cositas de las que habla el libro un poco. Más que nada como para poder ir entendiéndonos con lo que hablamos, ¿bien? Bueno, ¿cuántos de ustedes ahí en sus casas no se sienten identificados con esa frase de ser autoexigente o hiperexigente? Ya, a nosotros la mayoría de personas que vivimos en esta sociedad que avanza tan rápido, ¿cierto? Y que es todo tan desechable, incluso toda la vida desde muy pequeños nos han exigido a la gran mayoría de nosotros a tener buenas calificaciones, o a comportarnos bien, o a ser modelos o ejemplos a seguir, o a tener buenos trabajos, siempre como algo top, ¿cierto? Entonces, no, y el que está más preparado es como el mejor, ¿cachai? Entonces siempre te están diciendo, es un ciclo sin fin si se ponen a pensar, porque es como ya, uno sale del colegio, ¿cierto? Hay personas, por ejemplo, a mí me costó mucho tercero medio, por diversos motivos, ya sea un pololeo tóxico en ese tiempo, problemas en mi casa, mi adolescencia, estaba dejando el fútbol, que para los que no saben, yo empecé a jugar fútbol desde los 6 años, y ahí no paré, hasta los 17. Entonces se imaginan que la mayor parte de mi vida pasé más jugando fútbol que estudiando prácticamente. Entonces para mí dejarlo en ese año, en tercero medio, dejar el fútbol fue como... loco, fue algo muy fuerte. Sobre todo porque era algo que a mí me apasionaba mucho y que me exigían. Y cuando me exigían dejó de parecer divertido y se convirtió en una tortura, porque yo estaba tratando de jugar bien, de rendir para poder llegar a ser profesional, y la verdad es que no es tan así. O sea, hoy en día el fútbol es una mafia. No digo que no, es que ahora porque es de pago la cuestión, como que o es una mafia, no me dejaron, ¿no? O sea, no es tan así. O sea, sí pasó así, pero no es tanto así. No es como que la gente que llega arriba quizás no tiene sus méritos, pero ya cada vez es más negocio que otra cosa. Entonces finalmente tú, si no tienes los contactos, no vas a llegar a ninguna parte. O sea, imposible. ¿A qué quiero llegar con esto? A que fue algo que yo trabajé toda mi vida y en ese momento, y dejarlo
¿cachai? Porque sentía que me estaban exigiendo más de lo que yo podía dar. Era algo súper heavy para mí porque imagínate lo que has construido toda tu vida para que se vaya abajo de un día para otro, así tome otro rumbo y te digan, no, ¿sabes qué? Es que ya no puedes seguir. Obviamente, yo podía seguir, claro que sí, habían otras alternativas, pero era algo que ya no me gustaba, ya no me quemó, ya me quemó porque ya no podía seguir adelante con un deporte en el que ya me había frustrado muchas veces, en el de que muchas personas dentro de ese mundo me hicieron frustrarme, ¿ya? No sé, pues por ejemplo, el último año que estuve en el equipo en el que estaba, habíamos 2 seleccionados para poder ir al extranjero a probarnos, al extranjero a Portugal. Y sea verdad o no, era una oportunidad que nos estaban dando. Y claro, pues, éramos mi compañero y yo siempre he sido como muy enfocado en mis cosas. De hecho, en los entrenamientos yo no hablaba con nadie, no me llevaba bien con nadie, como que me costaba mucho hacer amistades. Como buena persona neurodivergente me costaba mucho. Y el otro no, pues el otro era pelusa y todo. Y cuando llegó el día de las calificaciones, donde el profesor entrega como tu informe de toda la temporada de fútbol y te dice así como, estos fueron tus aspectos destacables, esto fue tu falencia, me puso así puras malas calificaciones. Y yo quedé súper consternado, ¿cachai? Porque más encima se lo entregaron a mis papás enojadísimos. Y yo no entendía por qué. Y claro, pues, el profesor se llevaba a este niño a su casa después de cada partido, después de cada entrenamiento. Y tenían como otro feeling con él. Entonces finalmente como que lo amañó todo para que se lo llevaran a él porque estábamos los dos. Entonces si hay alguien disciplinado que puede ocupar cualquier posición dentro de la cancha, que siempre llega a todos los entrenamientos, todos los partidos, llega puntual. Bueno, mis compañeros llegaban con caña a jugar y yo era el único que siempre estaba en pie a la hora, perfumado, vestido, bañado, toda la cuestión listo para jugar. Entonces que me hayan puesto malas calificaciones de la nada solamente porque estábamos compitiendo como eso, me parece que es bastante triste para un niño, porque para un niño con ilusión, para un niño que ha tenido toda su vida, que para un niño que en ese momento no pensaba en estudiar. Yo hasta cuarto medio yo no pensaba estudiar nada. Y mírame hoy día, soy kinesiólogo, pero hasta ese momento yo no pensaba estudiar absolutamente nada. Para mí mi vida era el fútbol. De hecho, me acuerdo que en ese pololeo que les conté, cuando conocí a mis suegros me preguntaron así como, ya, ¿y qué quieres hacer cuando grande, cuando salga del colegio? Futbolista. Así nomás, así con mis santos huevitos en ese momento les dije, no, quiero ser futbolista. Y ellos, ya, pero algo más, pues, o sea, la típica. Ya, pero algo más, alguna carrera que quieras estudiar mientras tanto, o algo que te... No, fútbol. Para mí mi vida era el fútbol. Yo todos los días jugando a la pelota, iba a entrenar como 4 veces por semana, etcétera. Pero no se logró. Entonces ese fue mi primer acercamiento al tema de reeducar mi mente, porque que en ese momento yo no lo entendía y no lo entendía hasta ahora, porque fue algo que no fue porque a mí se me ocurrió decir como a los 17, no, yo voy a reeducar mi mente, voy a trabajar en mi yo interno, ¿cierto? Para poder llegar lejos en otra cosa. No, en ese momento fue algo forzado, fue como, ya, saqué el fútbol de mi vida, ya no quiero jugar más a la pelota, me tengo que dedicar a algo. Y claro, la única opción era estudiar o trabajar después del colegio. Pero en mi familia nunca se vio como... O sea, yo fui el primer universitario como de mi familia, porque nunca se había visto eso. Entonces, dentro de mi núcleo familiar. Entonces, claro, papá ha llegado del sur, ¿cachai? Que fue como el que salió del sur. Mi papá me contaba, llegó a Santiago con 20 lucas en el bolsillo y tenía que trabajar nomás, de algo. Y mi mamá, por el contrario, nunca tuvo un acercamiento universitario, le faltaron oportunidades. También ella en su momento tenía como... no tenía no se veía muy capaz de estudiar más allá. Era muy insegura de sí misma, entonces en mi casa nunca se vio esa cultura universitaria. Y yo dije, ok, o salgo del colegio y me dedico a trabajar, o estudio. Y bueno, por cosas de la vida, el acercamiento del fútbol también me acercó de cierta manera a la kinesiología, que es hoy en día lo que estudié, lo que trabajo cada día, lo que me sigo preparando, lo que respiro prácticamente. Entonces ahí
cuando se hizo esa transición, lógicamente, claramente uno lo vería así como desde la parte deportiva, pero no fue tan así. En verdad a mí no me gustaba mucho la kinesiología deportiva. Tuve pocos acercamientos con la kinesia deportiva yo en mi tiempo cuando jugaba fútbol. Pero me vi forzado a querer estudiar algo y yo lo vi bastante entretenida la carrera. Ahora, lógicamente, estudiando la carrera, me enamoré de la carrera porque tenía muchas áreas que yo no había visto, que yo no conocía. Y también yo entré porque yo había visto que un quiropráctico había ayudado a mi mamá en un momento que ella estuvo súper mal, por su sistema nervioso más que por otra cosa. Entonces, más que como avalar a los quiroprácticos en ese tiempo, yo como que dije, quiero ayudar. ¿Cachai? No por cómo era la quiropraxia en general, sino que yo dije, quiero ayudar. Y cuando caché que para estudiar quiropraxia tenías que pasar por kine, dije, ok, estudiaré kine. ¿Cachai? Cosas de la vida que luego casi que me agarro con los quiroprácticos, ¿cierto? La gente ahí que me sigue en mis redes se da cuenta de que tengo varios videitos así como controversiales, unos colegas quiroprácticos que me han hecho videos, muy chistosos. Pero claro, es como, ok, tuve que cambiar el chip y ahí es donde yo entré y dije, ok, yo me pongo a estudiar y salgo adelante. Ahora, dentro de lo que se habla en este libro, esa introducción es como para dar contexto del libro, ¿cierto? Es que la mente nos juega en contra muchas veces, que la mente siempre va a intentar, en el libro ocupan un término que se llama terribilizar, que es como hacer todo terrible. Básicamente la ansiedad. Hoy en día la ansiedad me carcome de otras maneras. Ya no es como, ya no me puedo dedicar a esto. El ejemplo que les puedo dar es cuando estaba en la universidad y descubrí que si tú salías con promedio sobre 6, era como salías con distinción máxima, y si salías con promedio sobre 5, era distinción. Entonces yo me propuse como meta autoexigente también, porque en mi familia siempre yo lo vi como una presión el hecho de ser hermano mayor, en el sentido de que ya no pude ser futbolista. Ok, tengo que dedicarme a algo porque mis hermanos también tienen que ver un ejemplo al respecto. Mi mamá en ese tiempo me comparaba con compañeros de colegio, que eran mis amigos, entonces yo como que no sentía que tenía que sobresalir en algo, independiente de lo que fuera. Más encima que siempre me vio como que me esforzaba poco en el colegio y que me iba decente, como que yo pasaba nomás con promedio 5, o sea, como 5.5 y cosas así, que era muy de la media, pero sin estudiar nada. Entonces mi mamá siempre me exigía y yo como que no me gustaba esa exigencia. Pero me acostumbré a la exigencia, que eso es una cosa. Nosotros nos acostumbramos a la exigencia y ya dejamos de ver los objetivos como un entretenimiento, como un estímulo, como algo para poder decir, oye, me gustaría llegar a esto. Porque uno cuando se plantea un objetivo, y aquí hay un punto clave, que me adelanté, pero un punto clave que se habla en el libro, es que el tema de la hiperexigencia se debe a un aumento en las necesidades de cada uno, ¿ok? De hecho, aquí lo voy a buscar porque lo tengo justo acá. Bueno, terribilizar, dice, es fruto de tener demasiadas necesidades. Cuando hablamos de necesidades, hablamos de todo lo que nosotros nos exigimos, todo lo que a nosotros nos hace falta. Para mí en ese tiempo quizás la necesidad era poder demostrar mi valía en algo, porque imagínense haber intentado ser futbolista, no lograrlo. Luego me meto a estudiar y tenía que destacar. No era solamente como, no, termina la carrera así sin echar ningún ramo y fue, porque tenía gratuidad. ¿Cachai? Era como, no, es que yo tengo que terminar la carrera, pero tengo que terminar con un buen promedio para que en el cartoncito salga con distinción. Nadie me estaba obligando a eso, pero era algo que yo ya había aprendido con el tiempo, de que me exigieran constantemente. De que se me exigiera un buen promedio, que se me exigiera un buen desempeño, ¿cierto? Entonces, ahí es donde, bueno, aquí dice, cuando terribilizamos y acumulamos muchas necesidades, activamos una mente de exigencias tremendas y nos volvemos hiperexigentes, tanto con uno mismo, hacia los demás o hacia todas las cosas. Entonces, eso es muy cierto. Y yo en un momento me llegué a frustrar en la universidad, sobre todo el último año, porque decía, loco, dejé botado el electivo que me quedaba, obviamente antes del internado. Dejé botado el electivo que me quedaba porque quería enfocarme en los otros promedios. Pero cuando vi que el electivo me empezó a bajar el promedio, me desesperé cuático. Yo en un momento la sufrí porque dije, es que no voy a salir con distinción.
Y nadie me estaba obligando a salir con distinción, ¿me entienden? Era como, no, no, prueba nomás con lo mínimo, aprobáis y chao. O sea, un 4 es nota y el resto es lujo, una cosa así. Entonces, no sé si ustedes se han exigido con cosas que, si ustedes obviamente las plantean ahora, en retrospectiva, digamos, es como, puta, me parecía bastante estúpido, la verdad, con lo que yo me estaba desesperando, porque en verdad cuando tú sales de la universidad, nadie te ve las notas. O sea, nadie te pregunta si es muy rara vez que tú vayas a una entrevista de trabajo y te dicen, bien, última pregunta para el cargo, ¿con qué promedio salió en la universidad? Nadie te pregunta eso, ¿cachai? A menos de que sea con algo relacionado a lo académico, pero si no, a nadie le importa. Entonces, pero era una autoexigencia mía y en un momento me desesperé tanto y yo como que puse la pata en el freno y dije, loco, ¿qué importa si no salgo con promedio sobre 5? La cosa es que quiero terminar la carrera. No quiero otra cosa, quiero terminar la carrera, quiero por fin liberarme de esta presión, quiero solo dejar de estudiar un rato y dedicarme a lo que me gusta. O sea, ¿por qué me estoy exigiendo? A mí me gusta estudiar, me encanta aprender, pero siento que el hecho de tener que exigirte para eso es algo que te limita en todo. Porque tú te ves limitado en todo sentido. Es decir, yo dejé mi vida social, dejé de lado hobbies, dejé de lado muchas cosas. O sea, lo único que no dejé de lado, entre comillas, fue como mi relación, porque si no mi estabilidad mental se iba a la cresta. O sea, yo necesitaba tener una distracción de esa exigencia que me estaba sometiendo yo mismo, porque ya ni siquiera mi mamá me decía así como, no, tenés que salir con distinción, porque ya el hecho de salir con un título universitario iba a ser más de lo que se había logrado en mi familia en ese momento, digamos como en niveles de superación, porque lógicamente mis papás empezaron a trabajar y no tuvieron otra opción, pero eso es como algo que yo me impuse solo. Y bueno, quizá era por la necesidad de querer destacar en algo, ya que en el fútbol no lo conseguí, a lo mejor, pensándolo así, ¿no? Entonces, acá nos habla de que nosotros debemos desear, pero no necesitar, ¿cierto? Porque también no se confundan en el hecho de, ya, no exigirme significa echarme en los huevos. No, no se trata de eso, se trata de tener objetivos en tu vida, pero verlos con ilusión, más que con esa necesidad. Entonces dice, tener objetivos solo por diversión y estímulo, lo que habíamos conversado adelante, pues ven, el hecho de poder ver estos objetivos como una meta, pero disfrutar el proceso. Aquí dice, centrarse en disfrutar del esfuerzo y no del resultado. Y por último, apreciar el presente y tener el mañana solo como referencia. A eso se refiere con el tema de los objetivos también. El hecho de que, pucha, yo lo veo a largo plazo, pero en realidad yo lo que tengo que hacer es disfrutar. Yo ahora veo perfiles en Instagram de estudiantes de kine y como que yo digo, ¿cómo tienen tanto tiempo, por ejemplo, para mostrar sus prácticas, de grabarse, así como estamos en el laboratorio de no sé qué, haciendo esto, o muestran la clase, ¿cierto? Un taller de algo, o hacen una ayudantía o lo que sea, y lo pasan increíble, y yo decía, bueno, yo sufrí todo ese proceso, pero no lo sufrí porque me costara o porque la universidad era mala, era porque yo estaba exigiéndome a salir con sobre 5. Y eso también me pasó en mi internado. Mi internado, en la mayoría, no sé, nosotros siempre hacíamos como una nota o un examen, un preexamen por así decirlo, en donde hacías un caso clínico completo con evaluación y todo, pero era una nota ficticia, era un caso formativo. Y luego, un mes después o unas semanas después, tenías como el real, con la nota para ver si pasabas o no. Entonces, cuando yo tenía mi formativo, quizá no sé si era porque no había tanta presión, porque era una nota ficticia, que en la mayoría de mi internado salí con notas sobre 6 en mi formativo. De hecho, en mi primer internado, yo me acuerdo, de neuroinfantil, la profesora que estaba como de supervisora, porque estaba la profesora del internado, la del centro, y una profesora que iba de visita como supervisora. Y la supervisora me vio después de mi examen de neuroinfantil y me dijo así como, por favor, necesitamos que te dediques a esta área porque fue un examen muy bueno, fue excelente. O sea, me felicitó, me tiró muchas flores. Mi profe igual estaba como súper emocionada con la situación y yo había entrado y solamente como que mi masking hizo ¡fum! Y cambié automáticamente a modo profesional nomás. Pero yo por dentro estaba cagado de miedo.
porque yo quería sobresalir también en mi internado. Porque eso es lo que te dicen, que tú en los internados tienes que sobresalir, porque en una de esas te dan pega. Ya, spoiler, muy raro que te den pega en un internado, pero filo, la cosa es que sobresalí. Y en mi siguiente internado también. Y después de eso, claro, yo hacía el informativo, me iba bien, y después cuando llegaba mi examen final, bueno, decepcionaba, o sea, era como bajaba mucho mi rendimiento, podía pasar de un 6 a un 4, una cosa así. Lógicamente era como un 6, un 5, 1, una cosa así, como que era más bajo. Pero yo siento que también era por eso, porque yo me ponía presión solo de sentir como, oye, me fue bien en el primer examen, quizá ahora lo que me pidan sea que lo hagan mucho mejor, y la expectativa estaba muy alta. Y en verdad no siempre es así, o sea, ya está bien, te puede haber ido bien y todo, pero tú solo te pones la exigencia. Eso es algo que salía aquí también en el libro. Como les digo, esto es como muy al lote porque de verdad que es súper difícil organizar y hacer un podcast tú solo, hablando de cosas como muy, muy puntuales. Pero bueno, aquí una de las cosas principales que ayuda mucho con esos cambios de mentalidad, que ya después de mis internados lo entendí, pero hasta que no lo hice, o sea, hasta que yo no me tocó a mí, por ejemplo, ayudar a internos a pasar sus exámenes, como que no lo entendía. Y cuando salí, terminé y me titulé y salía en mi cartoncito con distinción, como que puse un freno y lo entendí, que también está en el libro, dice todo, ¿cómo? Que todo va a ir bien es ridículo, como que tú mentalizarte, porque viste que en todos lados te dicen como, no, pero tú tienes que hablarte bonito, tienes que decirte cosas bonitas, ya, ok, pero que todo va a estar bien es ridículo, o sea, tú no por solo decirte afirmaciones positivas vas a cambiar tu yo interno o vas a mejorar. Eso es algo que la gente no entiende. Cuando te dicen que tienes que hablarte bien o convencerte de que puedes, no es una cosa de que antes de mi examen me voy a acostar y voy a decir soy muy capaz, yo puedo, soy el mejor. No, se trata de eso, se trata de argumentarse con potentes razones y construir nuevas convicciones de vida. Entonces esto se refiere más que nada a que el hecho de que tú no te estés diciendo cosas bonitas, sino que estés argumentando, como decir, ok, mañana tengo un examen importante, es el último examen de mi último internado, y me siento muy nervioso porque siento que no voy a ser capaz, pero en verdad yo sé que soy capaz porque ya llegué a esta instancia. Si no fuera capaz de hacerlo, no hubiese llegado, me hubiese quedado atrás, me hubiese echado algún ramo, me hubiese echado algún internado, alguna práctica, pero no lo hice, me hubiese echado la tesis, pero aquí estoy. Este es mi momento, entonces, si yo no estoy preparado para esto, ni siquiera hubiese llegado, no hubiese alcanzado a llegar. Pero aquí estoy, ya pasé un examen formativo, ya pasé toda la pasantía de 2 meses y estoy listo para dar mi examen. Me preparé todos los días, estudié cada día. A eso se refiere, a argumentarse. Lo mismo si vas a tener un trabajo nuevo, que eso también me cuesta a mí. Tema de la ansiedad, lo que habíamos dicho antes en el capítulo pasado. A grandes rasgos es como que la ansiedad te pone en una situación de ver todo terrible. De ver todo terrible y decir como, oh no, van a ocurrir estas situaciones, ¿qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si hay una emergencia? ¿Qué pasa si te dejan sin supervisión? ¿Qué pasa si llega alguien y atenderse y tú todavía no entiendes cómo funciona el tema de no sé, agendar paciente, qué sé yo, cualquier cosa? ¿Qué pasa si te descompensa el paciente y tú estás solo? Todo ese tipo de cosas son escenarios ficticios que crea tu mente porque te quiere perjudicar, te quiere como, o sea, más que perjudicar, te quiere como, entre comillas, proteger, porque tu cabeza piensa que va a ser una amenaza, ¿ya? Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a razonar con uno y entender, aquí es algo que puede sonar contradictorio, sobre todo trabajando en la salud, por ejemplo, que nada es tan importante, entendiéndose y guardando ahí todas las, digamos, las distancias de lo que se habla, porque tú como profesional de la salud, claro, trabajas de repente con vidas, ¿cierto? Vidas que están críticas, entonces tú no puedes como darte el lujo de decir, bueno, si me la cago da lo mismo. No, ¿cachai? Esas son situaciones que tú obviamente debes saber manejar y poder trabajar en eso, así bien, concentrado. Pero en el resto de cosas, como lo que decía yo con mis notas, por ejemplo, es que tú no puedes creer que todo va a salir perfecto, o sea, es imposible. Y nada tan importante, o sea, ¿qué pasaba si yo no salía con promedio 5? No se me iba a acabar el mundo, yo sentía que sí.
yo sentía que se me acababa el mundo. Pero cuando entiendes que en verdad, ya, ¿qué es lo peor que podría pasar si no salgo con promedio 5? Salgo con promedio bajo 5, pero termino la carrera igual. Es como, ¿cachai? Yo no tenía riesgo de echarme la carrera, o sea, como de no pasar, sino que tenía riesgo de no salir con promedio 5. Y eso es un poco lo que pasa en la vida cotidiana, o sea, al trabajar también. Cuando me postulé al nuevo trabajo y me dijeron que ya, sí, ok, vaya a entrar al nuevo trabajo. Es como, ya. Y empezaba con la ansiedad y decía, ¿qué pasa si no estoy a la altura? ¿Qué pasa si, no sé, no entiendo cómo funciona el sistema? ¿Qué pasa si me mando una cagada? ¿Qué pasa si lo que yo hago no es suficiente para ayudar a los niños con los que voy a trabajar? Todas esas cosas me carcomían la cabeza y yo decía, pero en verdad, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y eso es un punto que se habla aquí en el libro también. Bueno, que nada es tan importante. ¿Y eso por qué? Porque ese desapego, o sea, eso, la idea es llegar a... Porque este libro habla como muy estoico, ya es una filosofía muy estoica de la psicología cognitiva. Entonces nos habla de que para llegar a ese nada es tan importante, es porque ese desapego procede de la confianza de que hay abundancia en otras partes y en todo momento. Qué profunda esa frase, pero básicamente la frase dice que tú, entendiendo de que no es la última oportunidad que vas a tener, que no es la última... digamos, que no es el último lugar donde vas a poder trabajar, por ejemplo, ya te hace sentir como, ok, esto no es el fin del mundo. Entonces, cuando yo dejé el fútbol, para mí a lo mejor podría haber sido el fin del mundo, porque yo, siendo menor de edad, teniendo toda mi vida un desarrollo de fútbol, nada de estudio, o sea, solo fútbol, para mí fue como el fin del mundo en ese momento. Pero entender que habían otras chances, otras oportunidades que yo podía desarrollar en ese momento, me dio la calma, pero en ese momento yo no lo entendí. Yo no lo entendía así, pues yo decía, se me acabó el mundo porque ya no puedo jugar a la pelota, porque lo que más amaba, ahora lo odio, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Cachai? Terminó todo para mí. Y lógicamente dije, bueno, siguiente plan, estudiar. Entonces ya vi que había otro plan fuera de lo que a mí me gustaba. Y que era algo desconocido para mí porque yo no estudiaba. Yo no tenía un hábito de estudio, yo no era una lumbrera en el colegio, yo tampoco era un porro, entonces como que no tenía ninguna oportunidad así como, o sea, ninguna visión como de lo que era estudiar, no tenía gente alrededor en mi familia que hubiese estudiado y que me hubiese dicho como, no, pero mira, la universidad es una experiencia así, o sea, no tenía idea. Más encima de ser el mayor, tener la presión de ser un ejemplo para tu hermano, entonces como... Loco, me decía mis dos papás, mi papá y mi mamá han sido, o sea, son hermanos mayores. Entonces uno vive con esa presión de tengo que cumplir, tengo que ser un ejemplo. Ya, entonces cuando implícitamente entendí que es este desapego de entender que hay abundancia en todas partes y en cualquier momento, que siempre va a haber una oportunidad, me hizo entender en ese momento cuando era chico que podía hacer otra cosa, que no necesariamente tenía que ser fútbol o muerte, fútbol o bala, ¿ya? Y eso pasa ahora en el trabajo. Si tú en un trabajo sientes que no vas a lograr cumplir expectativas, no te pongas expectativas, no pienses que hay expectativas, nadie está esperando nada de ti, tú vas a llegar a hacer tu trabajo. O sea, tú no hubieses pasado ni la, digamos, recepción del currículum, ni la entrevista, si no fueses capaz de trabajar en ese lugar, ¿cachai? Y eso es algo que pocas veces nos damos la pausa para poder entender y conversar ese tema. O con nosotros mismos, me refiero, en nuestra cabeza. Como convencernos de que somos capaces. Entonces, ahí hay puntos bien importantes a considerar. Entonces, ¿qué es lo peor que podría pasar si te contratan en un trabajo y a lo mejor ya, ok, no estás capacitado? Nada, o sea, llega la fecha límite del contrato y chao, fue un gusto. Esperamos que puedas desarrollarte en otro lado, que digamos tu rendimiento no fue el esperado, pero hasta ahí, o sea, que te saquen del trabajo nomás, pues, ¿qué más vaya a hacer? Te despiden y es como, ok, tengo que buscar otro trabajo. Y así de simple, nada más, y me tengo que preparar más. Lo mismo con los internos, pues cuando tú estás en un internado,
voy a tomar agüita, ¿ya? Lo mismo en un internado. Cuando uno está haciendo sus exámenes o viendo casos clínicos, lo que sea, es normal equivocarse. Es normal, es súper normal porque siento que la parte práctica de las universidades, de algunas al menos, están súper débiles en comparación a cómo es la vida laboral, ¿ya? Entonces, y la parte teórica, pucha, está muy densa para lo que uno tiene que hacer, porque uno en el momento no lo entiende, uno lo entiende cuando lo aplica. Y si tú pasáis solo teórico infinito, no lo aplicáis nunca. Entonces solamente te lo aprendís como para pasar el curso nomás. Entonces, cuando tú entiendes que te puedes equivocar, que va a haber más oportunidades, que si te equivocas en el caso clínico que estás viendo, filo, va a haber otro. Y por ejemplo, en mi último internado lo pasé mal porque era un centro en donde yo no me sentía a gusto. Me hicieron bastante desprecio por el hecho de crear contenido. Y ¿cómo se llama? Y tuve varios roces ahí con el docente, porque tenían una experiencia previa de mí, porque habían escuchado en una historia de Instagram que yo hice, porque a mí me metieron miedo. Cuando yo supe el centro que me tocaba, me dio mucho miedo, porque yo dije, ok, he pasado los 3 centros súper bien, no me gustaría que el último fuera un centro conflictivo. Y justo da la casualidad de que cuando yo pregunté así como referencias de ese centro, así como, oye, me tocó en tal centro, ¿qué tal es? Y todos mis compañeros, no, salte de ahí, pide cambio al tiro, todos se lo echan ahí, no sé qué. Entonces fue una presión y mi mente empezó así como, no, ese centro va a ser terrible, si tú vas para allá te puedes echar el internado, y ahí quedó más encima es el último, entonces no puedes haberlo pasado tan bien para después en el último pegarte el porrazo, tenés que pasar, no podés quedarte atrás, si todos se lo han echado, entonces capaz que tú también, y la cuestión, y ahí fue como una especie de bomba atómica en mi cabeza, como que yo dije, oh no, como que, oh no. Y yo hice una historia en Instagram, porque yo siempre como modo creador de contenido, influencer, etc. Y diciendo así como, loco, me dijeron que el internado ese era terrible, que todos se lo echaban, no sé qué. Yo en verdad no sé qué tan cierto sea eso, pero no me quiero arriesgar, pues. No quiero arriesgarme a tener un internado malo y no pasarlo, ¿cachai? Entonces yo solicité el cambio. Pero el cambio no se hizo porque el único centro que estaba disponible era al otro lado de Santiago prácticamente. O sea, yo vivo en Maipú y era en Puente Alto. Entonces era darse toda la vuelta a toda la ciudad y no iba a ser posible. Entonces fue como, ok, tengo que afrontarlo. Pero como a mí me seguía harta gente, se empezó a correr la voz y la historia, y le llegó a la gente de ese internado. Y ellos se lo tomaron a mal, así como que yo estaba ninguneando su centro y que yo estaba como tratando mal a la gente de ahí, cuando en verdad yo solamente estaba diciendo, oye, la gente que me sigue o compañeros me dijeron esto del centro, yo no sé qué tan cierto será, pero yo no quiero arriesgarme. Pero ellos se lo tomaron como que yo estaba ninguneando la cuestión. Conclusión, tuve un trato diferente en ese centro, me sentí bastante aislado dentro de todo, estaba con mi compañera, pero aún así me sentí bastante aislado. O sea, nos ponían una mesa aparte para comer, casi que no nos conversaban durante el internado. Y yo ahora veo historias de estudiantes de Kine que están en su internado y los profes son la raja. O sea, los profes como que, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Súper bien. Oye, te tinca, vamos a ver un paciente, ¿me acompañáis? Ya, este profesor no. Y este profesor, cada vez que yo hacía un caso clínico que él me mandaba a hacer bajo presión, yo obviamente súper nervioso con la presión de tener que pasarlo sí o sí el último internado. Y él, cada vez que yo me equivocaba o algo así, o le presentaba mi caso, me ponía nervioso, se me olvidaba algo, él, en vez de darme un refuerzo positivo o una crítica constructiva o darme un tip para poder mejorar, solo me decía, tú me presentás eso en el examen, estáis liquidado. Así, y eran todos mis casos clínicos igual, todos los casos clínicos. Me acuerdo que hubo como 1 o 2 que él no me dijo eso, me dijo así como, con eso salváis. Así me dijo. O sea, era una displicencia total, un desdén hacia mi persona, pero que no me lo aguantaba, que no se lo aguantaba él, no me lo aguantaba yo. Entonces, a lo que voy con esto es, para mí, eso fue, yo creo que lo peor. Más que el hecho de sentirme que no estaba preparado o lo que sea, porque yo sentía que yo estaba súper preparado. En mi cabeza, o sea, bien adentro, pero por fuera no lo demostraba. Yo decía, ¿cómo me va a costar tanto esto que me está hablando el profe si yo lo he hecho un montón de veces?
pero era por el tema de la presión que yo sentía, porque decía, yo quiero pasar con un perfect en la universidad, quiero pasar sin echarme nada. Y tenía gratuidad, pues entonces el hecho de echarme algo significaba pagar un semestre para poder hacer el internado que me faltaba. Y es como, no puedo permitirme. Y la presión de querer pasar y todo era heavy. Pero si nos ponemos con esta filosofía de nada es tan importante, y yo me hubiese desapegado de esa idea, ¿qué hubiese pensado? Como, ya, hago el examen, ¿cierto? Me va mal, no paso el internado, ¿qué me toca hacer? Bueno, en el peor de los casos me lo he hecho, tengo que esperar al otro año para pagar ese semestre en concreto y poder repetir el internado, y quizás me toque en otro centro, quizás el otro centro sea mejor, quizás el otro centro sea más cómodo, más amigable, y a lo mejor voy a poder pasarlo con tranquilidad porque ya no voy a tener la presión de tener como más internados después. Por ejemplo, ese es un cambio de chip que uno podría haber hecho y decir como, ok, no es tan terrible, entonces ahora voy, y si me equivoco y fallo, y si no fallo, bacán, pues, ¿cachai? Ese es el cambio de velocidad que uno tiene que hacer, como de la presión, ¿cierto? Entonces, por eso yo siempre cuando los internos me piden consejo o me hablan, o estudiantes, yo les digo, aprovechen de equivocarse ahora. Este es el momento de equivocarse. Cuando tú salías al mundo laboral, claro, te equivocáis 1000 veces, pero no hay nadie supervisando. Pero acá sí, acá hay gente que te puede corregir, que te puede dar críticas constructivas. Ahora, cuando hay indocentes por ahí dando vueltas, es más complicado, pero equivóquense. Muchachos, estudiantes, equivóquense en lo que sea. Profesionales, equivóquense con cuidado. Mientras no vayan a perjudicar a nadie, pueden equivocarse las veces que quieran. Siempre están en aprendizaje, siempre todo es aprendizaje. Bien, bueno, aquí vamos con otro punto. Imagínense, hice todo el punteo de lo que quería hablar, y de la pura emoción me hice un enredo, una ensalada aquí de puntos, tengo que irlos leyendo. Pero también, por ejemplo, otro de los puntos importantes decía, nuestra mente tiene el hábito de exagerar cualquier adversidad, por lo tanto te lleva como a alarmarse para evitar el desastre. ¿Qué era lo que decía yo? Que la ansiedad o tu mente quiere protegerte de estas situaciones como estresoras. Entonces ahí lo importante es como entender que todos esos escenarios que te traen pánico, que tú decís, oh, me lo voy a echar, oh, me va a ir mal, oh, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si sí? Siempre es un ¿qué pasa? Ya es un escenario ficticio. Por lo tanto, ahí tú tienes que convencerte, tienes que construir esa convicción de vida que habíamos conversado anteriormente. No solamente refuerzos positivos, que también, pero la idea es que sea algo con argumentos. ¿Bien? Y aquí hay algo que me llamó mucho la atención, que es algo que ya hablamos recién, que era que la solución a esto era jugar con el desastre. Ya esta psicología cognitiva de la que se habla en el libro, que es como un poco de estoicismo en verdad, habla de jugar con el desastre y que el peor escenario sería una oportunidad. Lo que les decía yo recién con el internado, es como, ya, a lo mejor mi forma de trabajar esto, porque para trabajar la ansiedad tú tienes que enfrentar la ansiedad, para trabajar con miedos tienes que enfrentar los miedos. Obviamente de manera paulatina, ¿cierto? En la medida de que tú puedas hacerlo, pero es jugar con el desastre, es pensar, ¿y qué tan terrible puede pasar? A ver, ¿qué pasa si me pasa lo más terrible? Ya, me he hecho el internado, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Pago otro semestre, ok, trabajo para pagarlo, al menos no pagué toda la carrera, ¿cierto? Como ya, ok, ¿y para qué? Para pasar el último internado, que si no pude pasarlo, lo paso ahora, listo. ¿Y qué más? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede ser tan terrible? No me va a permitir no dedicarme a la kinesiología más adelante. Nadie me va a preguntar cuando salga, oye, ¿tú te echaste un internado? No, nadie me va a preguntar. Entonces, a eso voy, como que en verdad lo que tú ves tan terrible en un momento es como ahogarte en un vaso con agua. Ahora, lo que no quiere decir que tienes que minimizar o invisibilizar esas situaciones. Ya, porque pueden haber situaciones que a ti te hagan sentir mal, pero no puedes estarte todo el rato diciendo hay gente que está peor que tú, o eso no es nada comparado con lo que vive la gente de Irán, no sé, algo así. Ya, como que tienes que aprender a sentir, que era lo que hablábamos con las emociones anteriores, ¿cierto? Que cuando tú aprendes a identificar esas emociones, cuando aprendes a identificar esos pensamientos negativos, te das cuenta cuando llegan
y así te das como el tiempo para trabajar en tu mente, para entender lo que significan, y cuando lo entiendes puedes trabajar en ello. Entonces ahí es donde tú tienes que empezar a cambiar el chip, identificando primero, luego viendo qué significa para luego encontrarle una solución. Eso más que nada. Bueno, aquí que cuando tú... a ver, hay un ejemplo que da en el libro súper largo que yo no lo anoté porque en verdad me dio paja anotarlo. Pero básicamente hablaba de una monjita creo que era, que cuando firmaba sus cartas, terminaba de firmarlas así como firma, y ponía La Miserable Rosa, parece, no sé cómo se llama. Pero ¿a qué voy con esto? Cuando ponía así como La Miserable, es como si yo les terminara el video diciendo: aquí se despide el miserable Chelo Segura. Entonces cuando la tipa hacía esto, sí, obviamente el loco del libro se pegó la media volada, así, porque nadie se lo hubiese imaginado en el momento. A mí como que cuando yo lo leí fue como, ya, pero ¿qué tiene que haya firmado así? Pero él le encontró el sentido de que el hecho de tú denominarte como miserable es como, ya, ok, no te estáis como enalteciendo, ¿viste? ¿Será una palabra eso? No te estáis como haciendo algo grandilocuente, ¿cachai? No te estáis como exagerando o tirando para arriba, sino que estáis al revés, pues te estáis como hablando como más aterrizado, más mundano, por así decirlo. Y a eso se trataba. Era como que ella se trataba así, de miserable. Y el autor del libro, Rafael, lo encontraba súper interesante porque era como quitarte presión. Porque todo el mundo, entre comillas todo el mundo, quiere siempre como aparentar más. O sea, tú en las redes sociales vas a ver mucha gente como exitosa, gente que, loco, le está yendo súper bien, que muestra que le está yendo increíble en todo lo que está haciendo, cuando quizás la realidad no es tan así. Quizás un 10% de su realidad. Uno siempre quiere mostrarse más, o siempre quiere mostrarse bien. Entonces cuando tú aterrizas que en verdad no eres tan genial, como lo dice ahí en el libro, te quitáis la presión de querer destacar. Y más que nada como a eso iba el ejemplo que planteó el Rafael. No sé si se fue en una bola más o menos, si uno queda así como, ya, ¿qué onda este weón? Como que ese análisis se lo sacó del hoyo, así. Pero en verdad a mí me hizo mucho sentido eso, como que yo al menos, que siempre toda la vida he trabajado en redes sociales y como que tratar de siempre destacar en algo para poder, no sé, dejar algo, dejar un legado que la gente se acuerde. Y creo que eso va muy de la mano con el miedo a la muerte, quizás. El miedo a la muerte, como de entender, loco, tú ¿cachai? A mí me daban mis crisis brígidas cuando yo pensaba en la muerte. Y hasta ahora de adulto todavía me dan a veces. Pero ya, por ejemplo, el hecho de que yo lo pueda hablar es algo bueno o favorable para mí. Pero para mí el miedo a la muerte era heavy porque me daban unas crisis de pánico en donde yo, en ese mismo momento que estaba, ¿cierto? Yo podía estar ahí hablando de algo y de repente me disociaba y sentía yo veía que se me iba todo a negro en mi cara. Yo podía estar así disociado. Se me iba todo a negro y pensaba en, loco, te vaya a morir. ¿Tú cachai eso? Como que en mi mente me decía eso, loco, te vaya a morir. Ahora, así, ahora mismo, como que te queda muy poco. Disfruta estos años de vida que te quedan porque vaya a morir igual. ¿Cómo es la palabra? Inminentemente te vaya a morir. ¿Cachai? No, ¿cómo era la palabra? No me acuerdo. Ya, pero inevitablemente, eso, inevitablemente te vaya a morir. Y no hay nada que hacer, te vaya a morir, se va a acabar todo. Y si tú lo pensáis como que heavy que te vaya a morir, no vas a poder rescatar nada, o sea, no te vaya a poder llevar nada a la tumba, no vaya a poder respawnear, no vaya a poder reaparecer en ninguna parte, no, solo te vaya a morir. Y si tú tuvieras conciencia de la muerte, más allá de hablar de reencarnación y todo eso, si tuvieras conciencia de esa muerte, solo verías oscuridad y estarías aislado de por vida. No podía hablar con nadie, no podía salir a ninguna parte. O sea, yo me imaginaba mi cabeza como mi mente en un espacio oscuro, cerrado y alejado de todo. Solo veía oscuridad y mi voz. Y era acuático, era como un podcast infinito de mí mismo. Y lo que me daba más miedo era como, o sea, imagínate que se mueren tus hijos, tus nietos y ya después nadie te recuerda.
¿cachai? Era como eso, como que tu legado no sigue más allá. Y quizá por eso tengo esa presión también de querer crear contenido que trascienda, ya contenido que como pegarle algo, así como quiero hacer un proyecto y que ese proyecto pegue y me haga reconocido en algo. No quiero como grandeza ni fama, no es tanto así, sino que quiero generar algo importante. Y entonces como que se combinó ese deseo de chico de querer pertenecer como a eso de trascender en redes sociales con la kinesiología, y se formó como en mi cabeza un movimiento de como quiero dejar una marca, una huella en la kinesiología. Y también por eso nació como Malditos Kines, por eso salen estas ideas que de repente salen de la caja, que varios colegas, que les mando un gran abrazo, porque varios colegas siempre me lo hacen saber, así como de, oye, esa idea que tuviste, súper buena porque no se la vi a nadie, ¿cachai? Como que siempre quiero salir de la caja, pero es por un tema de quizá a lo mejor este deseo de querer trascender en algún momento, de hacer algo por la kinesiología, aunque sea, no quiero hacer como, no, es que él lo que hizo fue inventar la ley de no sé qué cosa, no, me da lo mismo eso, o como él inventó el artefacto de, no, más que eso, yo quiero trascender como en algo que de verdad quede en el recuerdo de la gente porque ayudó, porque entretuvo, porque no sé, lo que sea. Mi idea es trascender, es que varias gente se acuerde de mí con eso. No sé si eso vendrá a raíz del... No sé si hay algún psicólogo escuchando, ojalá, para que dé ahí su feedback. No sé si eso será a raíz de mis deseos de querer trascender desde redes sociales cuando chico, o que eso venga directamente desde mi miedo a la muerte, como de irme y ser olvidado. Pero no es tanto como ser olvidado, no sé si me explico. Esa es la gracia de este podcast casi funcional, que cuando casi encontramos la respuesta a algo, o la premisa para algo, me caigo al final porque como que no logro desarrollarlo bien. Pero ya el hecho de cranearla y el hecho de pensarla y conversarla aquí en el podcast hace que ya sea un avance, porque estamos identificando algo y le estamos tratando de encontrar sentido para buscarle una respuesta. Eso quiero que hagan, muchachos y muchachas y muchaches. Bien. Bueno, aquí hablamos de la peor fantasía también, que es como que lo que es igual a amenazar la felicidad, que básicamente ponerse en el peor de los casos y decir como ya, ¿y qué tanto podría amenazar mi felicidad que me echara al internado o lo que sea? Como ver el peor episodio, ver así como ya, ¿y qué pasaría si realmente lo hago? No me va a dejar de hacer feliz, ¿cachai? Ya, si me he hecho la carrera de kinesiología y me he hecho ramo un montón de veces hasta que en un punto que la universidad me diga, papito, dele para afuera porque ya no pasó ya la universidad, o sea, la gente que no pasa el colegio es lo mismo, es como ya me hago un 2x1, ¿cachai? Siempre está la oportunidad, aquí en la universidad ya no terminaste tu carrera, no pudiste, listo, chao, fuiste bueno. ¿Y qué haces? ¿Te vas a matar porque no lograste la carrera? No, encontráis otra forma de ser feliz, encontráis un trabajo por necesidad y resulta que ese trabajo escalaste súper bien en la empresa y es algo que te llamó la atención y te terminó gustando, o es algo que te lleva a trabajar con el tema de lo que tú querías estudiar. O sea, yo como kinesiólogo, si tú te ponías a pensar, trabajo en escuelas de fútbol o en eventos deportivos y estoy donde podría haber estado si yo hubiese seguido jugando a la pelota. ¿Me cachai? Como que volví a mis raíces. Entonces, finalmente tú todo lo que hagas te va a llevar a ser feliz porque tú no estás buscando la felicidad te está buscando a ti. Ah, ¿te cachai? Buena frase era esa si tuviera sentido. Pero básicamente eso, como que tú siempre vas a tener oportunidades aquí y en todos lados. De hecho, con el mismo ejemplo de, no sé, típico ejemplo de meme, sí, es un meme, ya, por favor. Pero cuando se hablaba antiguamente con menos tabú al respecto, lógicamente está súper mal. Pero el hecho de típico meme de cuando quedaba la polola embarazada y el loco se iba del país, ¿cachai? Se iba a otro país. Literalmente es como que ya, ok, se desaparece todo, pero si tú te ponías a pensar, se reinventa, po. A lo que voy con esto es que si tú estás desconforme con tu vida o no lograste el objetivo principal que tenías, loco, trabajáis un poco, juntáis plata, te vais del país y así una vida nueva en otro lado. Y en otro lado que ni te conocen, no tienen ni idea de quién eres, no tienen ni idea de dónde vienes, de qué tienes, nada. ¿Cachai? Es como los venezolanos, ¿no? Que yo era ingeniero aeroespacial y ahora Rappi. O la wea xenófoba que acabo de decir, no, gente. Bueno, sí, un poquito, pero a lo que voy con esto es que
filo, la vida es un carrusel. No, que la vida, nada es tan importante. Nada es tan importante, de verdad. Hay mucha gente que también vive amarrada a familiares, por ejemplo, que uno dice así como, oh, este familiar como que no lo soporto y como que tengo que, por convivencia de mi familia, tengo que verlo y tengo que aceptarlo. No, la familia también es un vínculo que uno se puede deshacer, digamos. Al igual que las amistades, igual que las relaciones. Entonces aquí en el libro se da harto ejemplo de parejas que terminaban y que sentían que el mundo se le iba a acabar. ¿Quién no sintió que el mundo se le iba a acabar cuando terminó con sus primeras parejas? Pero aquí estamos, ¿cachai? Como que tú viviste, no sé, duraste un año con tu pareja y sentís que se te va a acabar el mundo. Ya, y los años anteriores a ese año que la conociste y que estuviste con ella, ¿cómo fueron? No, normal, ¿cachai? Entonces nunca la necesitaste, nada es tan importante, pero tu cerebro te hace ver que sí, porque tu cerebro no le gusta esos cambios radicales de que un día estáis con una persona y estáis por amor o por ¿cómo se llama? O por costumbre y de repente ¡pop! Se olvida y tú tenés que aprender a cómo vivir de nuevo. Es como que eso no le gusta a tu cerebro es incómodo. Entonces no le gusta salir de la zona de confort, ¿cachai? Por eso es como tan desesperante. Bueno, ¿qué más vimos aquí? Página 68. Ya. No, 58. Es una reflexión respecto a lo mismo que estamos hablando, pero en términos de religión. Yo no soy alguien creyente, y no sé si hay alguien creyente escuchando, pero esta filosofía como estoica o de psicología cognitiva que estamos viendo en este libro, que es muy bueno, gente, todavía voy casi en la mitad y está haciendo algo atrapante e increíble. Pero bueno, básicamente, con lo que les dije yo de que no necesitar es la clave para una mente fuerte y de que finalmente uno necesita despojarse de estas cosas, uno tiene que aprender a identificar cuáles son esas necesidades que tiene y eliminarlas para entender que nada es tan importante. Entonces, aquí hay una frase de una oración de serenidad como se da, que se dan los alcohólicos anónimos, ¿ok? Y dice así: Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. Valor para cambiar lo que sí soy capaz de cambiar. Y sabiduría para entender la diferencia. No soy creyente, gente, pero cuando yo lo leí, supe a quién rezarle. No, mentira. A lo que voy con esto es que es súper cuático como esa pequeña, digamos, oración te plantea un montón de cosas, como que te vuela la cabeza porque está pidiendo serenidad para poder aceptar lo que no puede cambiar, o sea, entender la parte estoica de que esto no lo puedo cambiar, esto es algo inevitable, tengo que aprender a vivir con esto porque yo ya no puedo hacer nada al respecto. Yo solamente tengo control de lo que hago, de lo que pienso, de lo que digo, de lo que siento. Nada más. Nada más. O sea, si alguien me dice algo y a mí me molesta, el problema no es lo que me dijo, el problema es que a mí me molesta, ¿cachai? Como que eso es lo que yo puedo controlar, lógicamente. Y la otra persona lo que tiene que controlar es lo que dice. ¿Me entienden? Entonces, eso, como serenidad de poder aceptarlo. Poder aceptar eso porque es algo como yo no puedo cambiarlo, no puedo vivir contra el sistema todo el tiempo porque es agotador. Después dice valor para cambiar lo que sí soy capaz de cambiar, que eso se entiende clarito. Y sabiduría para entender la diferencia, o sea, el poder identificar qué es lo que puedo cambiar y qué es lo que no puedo cambiar. Y en base a eso saber cuándo tengo que aceptar y cuándo tengo que trabajar. Muy interesante. Un aplauso. Bueno, también tenía anotado página 60. Aquí. No nos afecta lo que nos... Chucha, perdón, gente. Es que veo muy poco. Si se fijan, tengo una luna en el hocico, entonces me encandilo todo el rato. Ahora sí. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. ¡Wow! Básicamente lo mismo que hemos estado hablando todo el rato. Que a mí lo que me complica no es la situación en sí, sino que es qué tan grande la veo por mi cabeza que está ahí craneando. ¿Ya? Eso es lo que a mí me afecta más. Ni siquiera es como... Porque yo todavía no empiezo a trabajar, todavía no termino mis estudios, por ejemplo, todavía no termino esto, todavía no hago esto, y ya estoy estresado. No, es solamente porque mi mente me está creando un escenario heavy de autoexigencia y de no querer fallar, básicamente. Entonces, eso es algo que se debe cambiar, ¿cierto? A ver, me queda algo más por conversar aquí. Bueno, nada, porque ya lo conversamos. Mira, y justo aquí tengo otra página destacada que habla del emperador Marco Aurelio, ¿cierto?
que bueno, que su base fundamental de filosofía fue la psicología cognitiva, ¿cierto? Y que en ese tiempo él no lo conocía claramente, pero que él decía en un momento: mis mayores tesoros no son mis conquistas, mis palacios ni mis glorias, sino mi filosofía, porque es lo único capaz de darme la felicidad o quitármela. ¡Wow! Aplausos. Muy bien. Bueno, eso es más que nada como el resumen. Ah, mira, aquí tengo otra frase destacada. Dice, porque aquí habla de él mismo. Rafael, el autor del libro, habla de su propia experiencia, que a mí me tocó la fibra, porque él decía que a los 25 años él sentía que no estaba logrando nada, que estaba estancado, que sentía que no estaba creciendo ni como profesional ni como persona. Y yo he conversado con amigos, he conversado conmigo mismo, y me ha pasado en su momento. De hecho, este cuadro depresivo, el último que tuve hace un par de meses, fue netamente por algo así, y yo tengo 24. Entonces para mí fue como muy en el corazón, como Pero básicamente dice: cuando dejé de exigirme a los 25 años de edad, todo empezó a irme genial. Mi éxito profesional se propulsó de manera impresionante. Y es que, liberado de presión, comencé a disfrutar, a arriesgarme, a lanzarme sin reserva a por mis sueños. A lo que quiere llegar con esto es lo que hemos conversado todo este capítulo, de poder entender que nada es para siempre, que si tú entiendes que hay más oportunidades allá afuera en cualquier parte y en todo momento, dejas de ver la vida como una competencia o como una exigencia que no se acaba, porque no se acaba. Y ahí entra el síndrome del impostor, que es como, loco, terminaste algo importante que querías hacer, terminaste la carrera, terminaste el diplomado, terminaste el magíster, terminaste lo que sea, o terminaste el desafío laboral que te dieron, y tu única recompensa es tu cerebro diciéndote como, trámite hecho, vamos por el siguiente. ¿Cuándo se acaba, man? ¿Cuándo disfrutáis? ¿Cuándo decís como, sí, lo terminé? Yo al menos personalmente les digo, de todo corazón, ustedes saben que yo aquí en este podcast me quiero sincerar, de todo corazón yo no recuerdo, y quiero que lo escuchen con toda la seriedad, ya fuera del deseo, yo no recuerdo la última vez que terminé un proyecto, ya sea personal o de lo que sea, y me sentí feliz. No lo recuerdo, sinceramente. Yo terminé mi carrera, hace poco terminé un diplomado, he terminado un montón de cursos este último tiempo, me he dedicado a eso, he trabajado en un montón de partes y yo no recuerdo ninguna en la que me haya sentido genuinamente feliz con haberla terminado, con haber dicho como, lo logré después de tanto esfuerzo. No recuerdo, de verdad. Así que si ustedes, alguien que me está escuchando, que ha llegado hasta acá, ha encontrado similitudes en mi relato respecto a su vida y a su sentir, sería bueno que lo pudieran compartir también. Sean bienvenidos a este capítulo. No, sean bienvenidos a comentar, ya sea a través de mi Instagram, por mi DM, como les dije, o a través de los comentarios en YouTube, en Spotify. Próximamente yo creo que igual subiré extractos a Instagram, a TikTok, para que la gente pueda comentar también situaciones similares que les haya pasado, cuenten sus anécdotas, su vivencia, y podamos como entre todos apapacharnos un poquito y a seguir adelante todos juntos, ¿o no? ¿Qué opinan? Yo aproveché de sincerarme con eso porque en verdad es heavy la sensación de haber luchado tanto por algo, porque cada día son exigencias mayores y nunca se acaba, y nunca se ve un final, nunca se ve un hasta aquí hemos llegado y por fin, luego de tanto esfuerzo, de tanto tiempo, de tanta frustración se logró. No, ya no siento eso, y por eso estoy trabajando, y por eso que bueno, este libro, que se los vuelvo a recomendar, de hecho tengo como 3 libros más pendientes de él. Bueno, No hagas montañas de arena, de grano de arena. Chucha, voló mi lápiz. Pero eso, gente, ya lo recomiendo. Sinceramente lo recomiendo, les va a volar la cabeza. Y nada, mira, llegamos a los 59 minutos de podcast. Yo pensé que con estos temas no se iba a lograr este tiempo, o que me iba a pasar, pero alcanzamos justito para hacer la hora. Así que nada, pues gente, espero que les haya gustado este capítulo. Quizá fue un poquito enredado, pero no tan enredado como el anterior, y yo sentí que tuvo más cuerpo, más argumento. Tampoco se va a tratar de solo recomendar libros y hablar de los libros, pero siento que nos dan una guía bastante grande para lo que tenemos que hacer, y cada día es un día nuevo, cada día es una lucha nueva, pero también cada día es un día más cerca
de estar bien, ¿cierto? Así que gracias mis casi funcionales por escuchar. Espero que les haya agradado este capítulo y nos estamos viendo en el siguiente. Adiós.